¿Qué somos la iglesia? ¿Quiénes somos los creyentes? Y justo que estamos a pocos días del Congreso, siento oportuno hacer una combinación para compartir este tema que les tengo hoy para esta mañana. Y es que todos nosotros somos llamados con un propósito. Dios no solamente nos creó a cada ser humano con un propósito especial, sino que también nos ha salvado. Él te ha transformado, Él te ha alcanzado, te ha perdonado con un propósito especial. ¿Quiénes dicen amén? No estamos en esta tierra solo por salir del paso. Hay propósitos y quiero recordárselos. Y para ello vamos a empezar a responder la primera pregunta. ¿Qué es la iglesia? Y encontré una definición muy bonita y dice: la iglesia es el cuerpo de Cristo, un grupo de personas unificadas que estamos alrededor del mundo para hacer las cosas que Jesucristo haría si Él estuviera aquí físicamente. ¡Ay, qué bonito! Somos un grupo de personas, somos un cuerpo alrededor del mundo. Todos los que creemos en Cristo Jesús, todos los que obedecemos su palabra, somos parte de ese cuerpo. Y manifestamos, hacemos lo que Jesucristo haría si Él estuviera físicamente aquí en la tierra. Tenemos un tremendo compromiso, hermanos, usted y yo. Pero también el concepto de iglesia a veces está distorsionado, porque se dice iglesia desde que nos enseñan en la escuela. La I de iglesia, y aparece un edificio, y entonces nos limitamos a pensar que iglesia es un edificio. Después se va rompiendo ese molde y llegamos a la conclusión que iglesia somos nosotros. Pero también en algunas ocasiones pensamos que solo nosotros somos iglesia. Nosotros la iglesia, y realmente nosotros, Dios de Pactos, por ejemplo, somos una congregación, una comunidad de fe. Somos parte de una iglesia, de un cuerpo de creyentes. Tenemos hermanos en Cristo. Hay algunos hermanos nuestros en Cristo Jesús que no aplauden como nosotros aplaudimos, pero son nuestros hermanos en Cristo. Hay algunos hermanos en Cristo Jesús que algunas damas utilizan un velo en la cabeza. No voy a profundizar en eso, pero somos un cuerpo alrededor del mundo. Y nuestros hermanos allá en Rusia, en Ucrania, en este momento no se están preocupando quién aplaude más, quién aplaude, quién no aplaude. No se están preocupando qué música es la que debemos tocar o cuál no. Ellos están clamando por oración para que nosotros, como cuerpo de Cristo, estemos orando e intercediendo por ellos. Amén. Así que como iglesia, no en este momento por el factor tiempo, pero sí como iglesia yo les animo a que estemos orando. Y para continuar, entonces, ¿qué es iglesia? ¿Y qué hacemos como iglesia? Bueno, tenemos que recordar que la iglesia entonces no es una institución, no es solamente un grupo de personas. Iglesia somos nosotros. Yo soy iglesia, tú eres iglesia. El hermano que está a la par tuya es iglesia. Codele un poquito y dígale: sos iglesia, no te hagas el quite. Iglesia, somos iglesia. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mi pueblo perece, dice la palabra del Señor, porque le falta conocimiento. Cuando no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, no hacemos nada o hacemos las cosas de manera equivocada.
Yo he escuchado comentarios de personas que dicen, es que la iglesia tiene que hacer ayuda social, porque si no, no es iglesia. ¿Será bíblico eso, hermano? No estoy diciendo que no, tampoco estoy diciendo que sí. ¿Sabe dónde encontramos la respuesta? En la Biblia. Es que la iglesia tiene que cantarle al Señor, porque si no, no es iglesia. ¿Será cierto? ¿Será bíblico o no? A lo que quiero llegar es que todas nuestras respuestas estén basadas en las Sagradas Escrituras. Y eso es un principio que tenemos que tener como creyentes, hermano. Todo mensaje, toda palabra, toda predicación debe estar fundamentada en las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a ir a las Sagradas Escrituras a ver qué debemos o qué no debemos hacer como iglesia. Y tenemos que recordar que Jesucristo llamó a unos discípulos, ¿recuerdan? A quienes después los nombró como apóstoles y les encomendó algunas cosas muy puntuales. Ay, se cayó la servilleta. Gracias. ¿Dónde estaba? Sí. Gracias. Gracias, hermanos. Y tú habías visto y no me dijiste, ¿verdad? En Mateo 28:19 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Un versículo muy conocido con mucha riqueza. ¿Quién dijo esa frase? Vamos a ver quiénes responden. ¿Quién lo dijo? Jesús, Jesucristo. Jesucristo dijo esa frase. Luego en Marcos 16:15, también Jesucristo les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. ¿Quién dijo esto? Nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién lo dijo? A sus discípulos. Y cuando se lo dice a sus discípulos, se los está diciendo a todos nosotros, los que creemos en Él, que somos seguidores de Él también, somos discípulos de Él, que nos dicen amén. Ok, si queremos conocer qué es lo que nosotros debemos hacer o qué no debemos hacer, entonces vamos al inicio de todo. Jesús nos dio una orden: hacer discípulos, bautizar. Tómelo en mente, porque esto es a manera de introducción. Vamos a leer los versículos y poco a poco vamos a ir marcando unos puntos muy importantes. Luego en Hechos capítulo 2, verso 42. Bueno, antes de leer este versículo, déjeme poner el contexto. Jesús les da la orden a sus discípulos, los empodera, los discípulos empiezan a predicar, pero de repente Jesucristo es crucificado. El líder ya no está. Resucita a Jesucristo, luego asciende a los cielos, y justo antes de ascender a los cielos es que les da esa orden: vayan y hagan discípulos. Estamos ahí, ¿verdad? El día de Pentecostés estaban reunidos estos discípulos. Eso ya ahora paso al libro de los Hechos. Estaban reunidos y dice la Biblia en capítulo 2 que de repente un estruendo. ¿Cómo será un estruendo? Como el que experimentamos hace unos 15 días más o menos, ¿verdad? Con el temblor.
nos sorprendió a todos y empezaron a aparecer lenguas, dice la Biblia, sobre cada uno. Ese momento, ese acontecimiento es muy importante porque es considerado como el nacimiento, ¿verdad?, de la iglesia cristiana, lo que nosotros sabemos que es iglesia. Y entonces, cuando están todos hablando en otras lenguas, había gente, porque como era una fiesta Pentecostés, era una fiesta, asistía gente de diferentes lugares, diferentes regiones, diferentes idiomas. Y cuando escucharon que los discípulos estaban hablando en su idioma, se acercaron y se sorprendieron. Muchos de ellos, de los que vieron ese acontecimiento, creyeron en el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que se convirtieron unas 3,000 personas. Ya se imagina usted todo ese montón de gente, y algunos de ellos, cuando regresaron a sus ciudades, seguían proclamando a Jesucristo. Pues en eso estaban cuando entra el versículo 42 del capítulo 2 y dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. ¿Quiénes se mantenían en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes? La iglesia que se estaba formando en ese momento. Y luego, el tiempo transcurre y aparece un personaje, el apóstol Pablo, que él, guiado por el Espíritu Santo, escribió y envió cartas a esas iglesias, o a la iglesia naciente ubicada en diferentes puntos geográficos, y le empieza a orientar de cómo deben conducirse, porque la mayoría de ellos pues eran gentiles, y empieza a promover la palabra del Señor y dar los consejos. Y en Efesios capítulo 4 versos 31 y 32 dice: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿A quiénes les escribió el apóstol Pablo esas palabras? Dijimos, a la iglesia. Dicho de otra manera, a nosotros. Cuidémonos de amarguras, de iras y de enojos. ¿Será que hay amarguras en la iglesia? ¿Será que la gente de la iglesia se enoja? ¿Será que los hermanitos se llenan de ira? Sí. Nos enojamos, nos peleamos, nos enojamos. Escuché algo ahí hace mucho tiempo. Hay calumnias, chismes. Y eviten, no lo hagamos, abandonen. No debería de estar en la iglesia. No debería de suceder eso en la iglesia. Ahora, cuando encontramos todos estos elementos y estos versículos, que realmente son pocos para la cantidad de versículos que tenemos como respaldo, podemos encontrar que como iglesia hemos sido colocados aquí en la tierra, usted y yo, con propósitos definidos para adorar el nombre de Dios. Eso lo vemos desde el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo fue liberado de Egipto, el propósito era adorar a Dios. De hecho, todo lo que hacemos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debe ser adorar a Dios. Debemos adorar a Dios. Hay un concepto equivocado de algunas personas que piensan que adoramos a Dios solo en la iglesia. Eso es falso. Adoramos a Dios en espíritu y en verdad. ¿Quiénes dicen amén? Adoramos a Dios en todo lugar. O mejor dicho, debemos adorar a Dios en todo lugar. En nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros seres queridos. Y no me refiero a adorar a Dios levantando nuestras manos todo el tiempo o con las manos acá pegaditas y de esa manera adoramos a Dios. No. Nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser, nuestra conducta debe manifestar a Dios.
Dice la palabra que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Eso significa que aún en el trabajo, estás trabajando, estás con tus compañeros de trabajo, o estás en la universidad, estás en los estudios, allí debes adorar a Dios. ¿Cómo? Con tu conducta, comportándonos como debe ser un cristiano, como lo dije al principio, hacer lo que Jesucristo haría si Él estuviera físicamente entre nosotros. De esa manera adoramos a Dios. En los negocios, en todo, hermanos, debemos adorar a Dios con nuestro vocabulario. Que nuestro vocabulario sea un vocabulario que adore al Señor, un vocabulario digno de Dios. Y eso lo vemos en las Sagradas Escrituras. ¿Quiénes dicen amén? La adoración a Dios también incluye varios elementos. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 verso 6, escribiéndole a la iglesia, les dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Oraciones, parte de la adoración, hermano. Nosotros como iglesia, nosotros como persona individual, debemos orar en todo tiempo. Cuando nos afanamos, cuando nos preocupamos, porque regularmente así sucede cuando empezamos que ya no sabemos qué hacer, una enfermedad, una crisis, una preocupación. ¿Qué nos dice la Biblia? Oren. Ora, hermano, busca a Dios, busca el rostro del Señor. Amén. Como congregación y como personas debemos orar. En Colosenses 3:16 dice que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Qué tremendo esto. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. ¿Qué incluye la adoración? ¿Qué incluye lo que nosotros hacemos entre nosotros? Nos edificamos, nos aconsejamos, nos animamos. El miércoles el hermano Miguel Ángel compartió sobre el tema del Sermón del Monte, particularmente sobre el no juzgar, pero la importancia de sí apoyarnos unos a otros, de sí aconsejarnos unos a otros. Eso es parte de la adoración, es parte de lo que hacemos nosotros como creyentes. Pero también dice himnos y cánticos espirituales. Por eso es que nosotros como congregación entonamos cantos. Qué bonito este último canto que entonamos, ¿verdad? En mi vida ha sido bueno. Es otra afinación, perdón, desentoné. En mi vida ha sido tan fiel. Entonarlo, cantarlo, es bíblico. En los Salmos y en el Antiguo Testamento se habla de que la congregación, ¿verdad? La asamblea se reunía para alabar y adorar al Señor. Esos son elementos de adoración. Y Jesús fue el ejemplo máximo de adoración. El ejemplo máximo porque Él mismo se entregó como un sacrificio vivo y santo delante de Dios, tal y como nosotros lo debemos hacer. Amén. Nuestra mejor adoración, hermanos, es nuestra vida misma. Pero también evangelizamos, porque Jesús evangelizó. Porque Jesús lo hizo. ¿Qué es evangelizar? Bueno, ese término se escucha así como muy eclesial, muy complicado. Evangelizar es predicar, compartir de la palabra de Dios, testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Jesucristo lo hizo aquí todo el tiempo en la tierra. Y es lo que tú y yo debemos hacer. ¿Cuándo fue la última vez que compartimos de Jesucristo a un amigo? ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste de nuestro Señor Jesucristo a un familiar? ¿Cuándo fue la última vez que tú testificaste de Cristo Jesús?
Debemos, hermanos, predicar, porque fue lo que Jesús nos dijo. Vayan a todas las naciones, hagan discípulos, prediquen, hablen del evangelio. Amén. Ya lo mencioné, Mateo 28, 19 y 20, Marcos 16, 15. Pero también como creyentes debemos apoyarnos, animarnos y convivir entre nosotros. Oiga lo que dice, bueno, lo acabo de leer. Se mantenían firmes en Hechos capítulo 2, verso 42. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Otras versiones dicen, y compartían las cosas. Vivían en armonía. El libro de los Salmos también lo dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La iglesia naciente en aquel entonces sabía esto y podían convivir. Esa armonía y esa convivencia nos permite, queridos hermanos, madurar, nos permite crecer. Ya lo leí, lo que dice Efesios, abandonen la amargura, la ira, los gritos, las calumnias. Más bien dice, sean bondadosos entre nosotros, hermanos. Seamos amables, vayamos madurando nuestro carácter. Perdónense, dice el apóstol Pablo, mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. Tenemos que aprender a perdonar, a tolerarnos, a llamarnos la atención entre nosotros, pero a no guardar amargura. También tenemos que aprender a enseñar la palabra de Dios. El versículo 42 lo dice, que perseveraban firmes en la enseñanza. ¿Qué es eso de enseñar, hermano? Usted y yo debemos estar listos no solo para querer enseñar, sino para aprender. A veces queremos enseñarle a medio mundo, pero no nos gusta aprender. Como iglesia, como congregación, como personas, debemos aprender y también enseñar. Es lo que llamamos nosotros doctrina. Esa palabra a veces parece igual, ¿verdad? Muy eclesial. La doctrina. Uy, ¿qué será eso? ¿Qué palabra es esa? Qué difícil. Doctrina es enseñar la palabra de Dios. Y eso es también discipular. Aprender lo que Jesucristo hizo para nosotros también hacerlo. Y por último, Jesús, nuestro máximo ejemplo, lo que les estoy diciendo ahorita, Jesús también lo hizo. Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 13, dice que tomó una toalla y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Qué nos enseñó allí Jesús? Servicio. Y también en el libro de los Hechos se ve que la iglesia estuvo sirviendo a los necesitados. Por ejemplo, en Santiago capítulo 1, verso 22 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Ah, sí, qué bueno saber que Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Qué bueno saberlo. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacerlo. Y tal vez no literalmente nos vamos a estar lavando los pies acá, ¿verdad? No es literal. Pero sí nos vamos a servir unos a otros. Sí nos vamos a bendecir unos a otros. Amén. ¿Amén o no amén? Aleluya. Santiago 1:26 también dice: si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua. O sea, cuando alguien dice allí religioso, yo sé que hay personas que dicen: es que yo no soy religioso porque yo no sigo una religión. Bueno,
en el sentido literal, yo creo que sería lo correcto. No me gusta la religiosidad o el tradicionalismo, pero realmente lo que está diciendo aquí la Biblia es que todos los que estamos acá y somos seguidores de Cristo, somos considerados de esa manera religiosos, dicho de la manera saludable y correcta. Estamos siguiendo a Cristo Jesús. Y el apóstol Santiago lo dice: si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. ¿Qué nos está diciendo la Biblia entonces? Que debemos servirnos entre nosotros, pero que también debemos servir a quienes están en necesidad. Amén. Les mencioné todo esto porque yo encontré entonces 5 propósitos que usted y yo debemos mantener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, y que como iglesia debemos mantenernos para poder hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que dice la Biblia. Y número 1 es que adoramos a Dios. ¿Me ayudan por favor los chicos de multimedia? Adoramos a Dios. Todo lo que hacemos es con el propósito de adorar a Dios. Número 2, evangelizamos. Proclamamos el nombre de Cristo Jesús. Anunciamos la venida de nuestro Señor. Anunciamos las buenas nuevas del Señor. Número 3, nos consolidamos, o sea, provocamos ese compañerismo entre nosotros. Aprendemos a perdonarnos, aprendemos a tolerarnos, nos involucramos como congregación, tenemos esa comunión de lo que habló el libro de los Hechos. Número 4, discipulamos, o sea, enseñamos la palabra de Dios. Sé que aquí hay líderes de célula y hay unos predicadores increíbles, también conocedores de la palabra, que han compartido, que han enseñado de la palabra de Dios. Pero también discipulamos a cómo hacer las cosas. Aquí hay servidores que se han empeñado a informar y enseñar a otros servidores. Yo he tenido la bendición de bendecir y formar a otros músicos. Todos tenemos aquí la bendición y la oportunidad de formar a otras personas. Y número 5, servimos. Es importante y necesario que tu hermano sirvas en tu hogar, sirvas acá en la congregación y sirvas a la comunidad. Sirve al pueblo, a la sociedad. Hermano, si hacemos estos 5 elementos, estamos cumpliendo con lo que el Señor nos ha encomendado. ¿Ven? Entonces yo te animo a que tú te esfuerces, o que todos nos esforcemos para cumplir con esos propósitos. Amén. ¿Por qué en algunas ocasiones no lo hacemos? A veces por temor. Alguien podrá pensar: yo he querido pararme o mandar un mensajito ahí para hablarle de Cristo a alguien, pero me da temor. Vence ese temor, hermano. Yo he querido tener compañerismo con los hermanos, pero siento algo en mi corazón, un enojo. Ok, debes sanar tu corazón. Y el Espíritu Santo está con nosotros. Pónganse de pie, por favor.